Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Todos los niños, por favor, id a vuestras clases. Aleluya, en el nombre de Jesús. Si los sugieres pudieran ayudar a los niños que puedan ir a sus clases. Aleluya, gloria a Dios. Habéis hecho un excelente trabajo. Amén. Aleluya, pero hay que ir a por más. Amén. En el nombre de Jesús, Dios os bendiga abundantemente. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, santo tú eres, Señor. Libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 53. Mientras usted abre la Biblia, yo os saludo en el nombre de Jesús. Aleluya. Y también pues aprovecho para anunciar el título bajo el cual estaremos ministrando su palabra. ¿Sanidad o enfermedad? ¿Cuál de las dos? Me escucho tan mal aquí dentro que casi estoy para soltar el micro. Aleluya. ¿Me escucháis? Sí. Gloria a Dios. ¿Sanidad o enfermedad? Bien, he escuchado retóricamente esa voz profética. Libro de Isaías, capítulo 53. La razón por la que me ha llevado a compartir esta palabra es teniendo en cuenta la agenda del Espíritu de Dios que nos ha ido llevando en estas últimas semanas, y los martes concretamente pues el Señor nos ha visitado con pan del cielo, pero también nos ha visitado con su presencia, porque hemos visto milagros de sanación. Y bueno, pues sentía bien pues compartir algo que tuviera que ver con esto hoy domingo en la mañana, en el nombre de Jesús. Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Final del versículo 5. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Principio del versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Oremos. Padre celestial, Señor, tu palabra lo cambia todo, lo discierne todo, entra en nosotros, Dios mío, y hace un milagro transformador. Aleluya. Yo te pido, Dios mío, que tú, Señor, hagas que esta palabra, Señor, rompa todo yugo en la mente y en el corazón, y también todo pasado, Señor, lo deshacemos en el nombre de Jesús. Y yo te pido que esta preciosa congregación, al escuchar cielos abiertos tu palabra, Dios mío, podamos entender y no solo entender, sino vivir esta tu verdad. En el nombre de Jesús, lo que tú tienes para nosotros, Señor, es tan grande, que una mente humana no lo puede entender al completo. Pero te pido en el nombre de Jesús que, Señor, esta tu palabra nos ayude a ver con claridad tu verdad. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Sanidad o enfermedad? Sanidad. Aleluya. Me estáis ayudando a predicar. Me habéis animado muchísimo con esa contestación. El problema de la enfermedad está en
entretejido con el problema del pecado, enfermedad y pecado. La ciencia médica examina las causas de la enfermedad en términos médicos. Usted habla con un médico, pues si le reconoce el pulmón, le hace una radiografía, dice, bueno, usted lo que tiene es esto, y te da un diagnóstico o un plan para curar esa dolencia. Pero la Biblia presenta las causas espirituales como el problema fundamental de las enfermedades, que es el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado enferma cuerpos físicos. El pecado enferma tierras sanas. Yo lo he visto con mis propios ojos. Gente sana físicamente, pero han empezado a practicar desmedidamente pecado. ¿Qué es lo que es pecado? Pues todo aquello que Cristo no haría, y empiezan a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios, y estando sanos terminan enfermos. No me preguntes cómo, eso pregúntaselo al Señor un día en su presencia. También he visto con mis propios ojos tierras fértiles, que todo lo que tiras crece, se reproduce, y los propietarios de tal tierra empiezan a hacer trabajos de ocultismo, a adorar imágenes, a hacer cosas que van en contra del Señor, y luego esas tierras se vuelven tierras estériles. Oh, esas cosas suceden porque el pecado enferma, el pecado tira por tierra muchas cosas que deberían de ir sobre ruedas, pues el pecado las oscurece. El pecado de la raza humana ha afectado a nuestra condición física y espiritual del hombre. Nosotros no somos culpables de la maldad que haya hecho nuestro abuelo, pero las consecuencias que puedan generar se traspasan de una generación a otros. Los hijos no son culpables de la irresponsabilidad de los padres de traerles al mundo con SIDA, por ejemplo. Pero desafortunadamente es un efecto dominó. ¿Qué culpa tiene un niño de que un padre haya decidido traerlo con SIDA? Una enfermedad complicada. El niño pues crece o nace con tal enfermedad. Según en el Nuevo Testamento, aprendemos que la enfermedad puede ser transmitida a través de la genética. La enfermedad puede también ser transmitida, o una persona puede estar enferma para que el nombre de Dios sea glorificado. Es decir, tiene lo que tiene porque habrá un momento en su vida que alguien orará por esa persona y el nombre del Señor sea glorificado. O el otro caso es que una persona puede estar enferma debido al constante práctica de pecado en su vida, y al final ha terminado pues enfermando a su cuerpo sano. Los primeros habitantes de la tierra pecaron contra Dios, y esto ha provocado un efecto sobre las demás generaciones. Me refiero a Adán y Eva. Pero Dios nunca le ha permitido a Satanás que gane ninguna batalla. Amén. Ni la batalla de la enfermedad, ni la batalla de la muerte. Porque Dios siempre ha provisto una salida. Amén. Nosotros no creemos en cualquier cosa. Aleluya. Nosotros creemos en aquel que tiene poder aún sobre la muerte. Nosotros creemos en aquel que tiene poder sobre el mar, que calma la tempestad. Nosotros tenemos poder sobre aquel que
sopló sobre el género humano y se convirtió en un alma viviente. Nosotros no creemos en cualquier cosa, nosotros creemos en el Señor, creador del cielo y de la tierra y del género humano. Nosotros creemos en aquel que no se ve, pero todo lo que dice existe. Viene la existencia. Entonces el diablo se quiso hacer el listo con Dios. Y Dios, para el pecado, Dios ha provisto perdón de pecados. Para la muerte, Dios ha provisto resurrección y vida eterna. Y para la enfermedad, que es lo que estamos hablando hoy en la mañana, Dios provee sanidad divina. De manera que Dios siempre tiene un plan B. Dios siempre tiene una salida a lo que el enemigo quiera hacer en contra nuestra. Dios mismo se hizo hombre en la persona de Cristo y resolvió estos tres dilemas, muriendo en la cruz y resucitando para que nosotros disfrutásemos de estos privilegios. Ahora nos hacemos una pregunta en esta mañana referente tocante a la sanación divina. ¿La sanación divina está vigente hoy o solo ocurrió en tiempos bíblicos? Es una pregunta que nos hacemos. Desde el comienzo de los tiempos, Dios se ha dado a conocer como el sanador de su pueblo. Sin embargo, era necesario que alguien nos redimiera de la maldición de la enfermedad. Ese gran redentor fue nuestro Señor Jesucristo, quien en la cruz del Calvario no solo llevó nuestros pecados, sino que también llevó nuestras enfermedades. Por este sacrificio expiatorio de Cristo, todo hombre, mujer, puede recibir el perdón de sus pecados, que es salvación. Pero también puede recibir salud para su cuerpo, que es la sanidad. La sanidad divina, al igual que la salvación, se reciben por fe en el sacrificio expiatorio de Cristo. Fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Fe, pero desafortunadamente hay gente que no cree en lo que no ve. Creen en lo que ven. La Biblia declara esta verdad tocante a la fe y a la sanación. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, aleluya, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aleluya. La Biblia enseña que la sanidad divina es para todos los tiempos. Por eso os invito a que veamos juntos cómo la sanidad divina está presente en el programa de Dios, y lo estará hasta la redención de nuestros cuerpos. Cuando echamos un vistazo al antiguo pacto, vemos cómo Dios sanó a Naamán, general del ejército de Siria. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, versículo 14, dice la Biblia: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ahora, en esta ocasión, un hombre orgulloso como Naamán, general del ejército de Siria, habían otros ríos más limpios que el Jordán, Habana y Farfar, otros ríos. Sin embargo, el profeta de Dios le dijo: es en el Jordán, zambúllete 7 veces. Él, Naamán, obedeció, se zambulló y quedó sanado.
Aleluya. Estoy poniendo este ejemplo para que usted vea que no se trata de la pureza de un río, no se trata del paisaje más pintoresco, sino se trata de obedecer a Dios, creerle a Dios, y eso traerá sanación. Aleluya. Dios te bendice, Dios te bendecirá por obedecer, nunca por rebelarte. Aleluya. La obediencia, aquellos que les gustan las matemáticas, obediencia más zambullirse es igual a sanación. Pero Dios no es un molde y a todo el mundo no lo sana de una enfermedad de la misma manera. Hay otro ejemplo en el libro de Génesis, capítulo 20, versículo 17, cuando el Señor Dios también sanó a Abimelech, su mujer y a las siervas. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech. Cuando Dios le cierra la matriz a una mujer, esa mujer puede hacerse tratamientos de infertilidad, que ya te digo yo que no va a salir embarazada. Pero cuando Dios le abre la matriz a una mujer, aleluya, puede decir el médico lo que diga, que quien tiene la última palabra es el Señor. Y Dios sanó, aleluya, Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, y como vosotros podéis ver, lo hizo, la sanación aquí fue de otra manera. Abraham oró a Dios y Dios sanó. Aleluya. No, ni siquiera hubo obediencia, simplemente fluyó la sanación a través de una persona. Estoy tirando de estos ejemplos para que usted no se haga un molde en su cabeza, aleluya, una receta de que sí o sí Dios tiene que sanarme de esta manera, porque Dios tiene múltiples colores para sanarte, cualquiera que sea el color de tu enfermedad. No podemos encapsular a Dios metido, aleluya, en una caja que tiene que ser de tal manera, porque Dios sana y hace de muchas maneras que nuestra mente no puede entender. Nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, realizó infinidad de sanidades que demostraron que esta actividad era parte dentro del programa del reino de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y dice la Biblia que los sanó a todos. Luego encontramos en el Nuevo Testamento 3 comisiones dadas por Cristo a su iglesia tocante a la sanidad divina. Primera comisión a los 12 discípulos en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versos 7 y 8, yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8, sanad enfermos. Se los dijo a los 12, sanad enfermos. Luego la segunda comisión fue a los 70 enviados en Lucas 10:8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Versículo 9, y sanad a los enfermos. Y sanad a los enfermos. Se los dijo a los discípulos, luego se los dijo a los 70, y ahora pues entonces se lo dice a toda la iglesia. En Marcos 16:15, a toda la iglesia universal. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Punto y coma. Sobre los enfermos
pondrán sus manos y sanarán. Para la iglesia universal. Aleluya. Y ahora, más en nuestro contexto contemporáneo, uno de los dones espirituales de Dios dado a la iglesia del Señor es la sanidad divina. Aleluya. En 1 Corintios capítulo 16, versículo del 6 en adelante, dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Ves cómo Dios reparte? Hay gente que usted habla con ellos y todo lo que suelta por la boca es sabiduría para bendecirte. Si estás perdido, te dan un buen consejo. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Versículo 9. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Es decir, que Dios a mucha gente dentro de la iglesia le da dones de sanidades que no se le da a otro, para que impongan sus manos sobre los enfermos y sean sanados en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 10. A otros hacer milagros, a otros profecía, etcétera, etcétera. ¡Qué bendición! De manera que cuando navegamos por toda la Biblia, descubrimos que Dios le apetece, es parte del programa de Dios, que nuestros cuerpos sean sanados. Ahora usted dirá: pero bueno, pastor, yo estoy enfermo, entonces estaré en pecado. ¿Qué está sucediendo conmigo? Bueno, existen algunos obstáculos que impiden la sanidad divina. Si usted está enfermo por la razón que sea, el plan de Dios no es que usted esté enfermo, sino que usted esté sanado. Pero muchas veces adquirimos enfermedades por hacer cosas que no deberíamos hacer. Por ejemplo, en el caso mío, que he debutado con diabetes, es por comer lo que no tenía que comer, por ser desobediente. Por toda la parte de mi madre no hay ningún diabético, ni en los abuelos ni tatarabuelos, y por parte de padre tampoco no hay ningún diabético, ni abuelo ni tatarabuelo, nada. Debuté por comer lo que no tenía que comer. No voy a entrar ahora en el tema de la comida, porque algunos me dirán: yo soy vegano. Otros me dirán: no, yo quiero un chuletón. Si ustedes quieren aprender a cómo comer, léete el libro de Génesis, los primeros 4 capítulos, y te tragas la palabra del Señor, y ya Dios tratará contigo. Pero en el supuesto, porque ya lo hizo conmigo, aleluya, ahora como lo que tengo que comer. Aleluya. Ahora, hay obstáculos que impiden la sanidad divina. Yo voy a mencionar solo 3 por problema de tiempo, pero hay muchos otros. Voy a mencionar solo 3. Número 1, el pecado. El pecado siempre, el pecado frena la sanación de Dios en una persona. Y Cristo siempre, antes de orar por un enfermo, Cristo siempre buscaba el perdón de pecados primero, perdón de pecados, y luego orar por la enfermedad. En Marcos capítulo 2 versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijos, tus pecados te son perdonados. Pero claro, el paralítico no vino para que le perdonaran pecados. Él vino para qué? Porque quería andar.
¿Alguien me está escuchando? Es como que un ciego venga y diga, por favor, ora por mí que yo quiero ver. No, tus pecados te son perdonados. Parece dar risa, pero es más importante que el cuerpo sea salvo y no tener sanidad en todo el cuerpo. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y no sabían que Dios estaba entre ellos. Y conociendo luego Jesús que su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Verso 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate. Primero le perdonó ¿qué? Los pecados, y luego le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aleluya. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y eso mismo sucederá en el nombre de Jesús en cielos abiertos. Mira lo que le pasó a tal persona. Wow. Mira, ni los médicos pudieron hacer nada. Porque Dios, el plan de Dios es sanar a su pueblo. Ahora hay un segundo obstáculo que impide la sanidad divina sobre una persona, y es la incredulidad. El primero es el pecado. Número 2, la incredulidad. ¿Qué es lo que es incredulidad? Falta de fe, no creer. Eso es incredulidad. La incredulidad frena a Dios. Y el Señor busca la fe en el enfermo antes que ministrar sanidad. En Mateo 13:58, en la misma ciudad natal, en Nazaret, dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Porque le veían como el carpintero, el hijo de José y María, no le veían como lo que le veían. Aleluya. Más o menos como pasa en mi familia. Hablaba con mi esposa y le decía, ¡qué alegría! Aleluya. Mucha gente pues de la familia pues me ven como me ven, pero no me ven pastor. Hay otros que sí, ellos no. Sin embargo, ahora que no estoy a su derredor, pues ahora están yendo a la iglesia. Fueron a un retiro, a un encuentro de matrimonios. Y yo digo, madre mía, nadie es profeta en su propia tierra. Es como padres que le dan un consejo al hijo y el hijo le entra el consejo por aquí, sale por aquí, y luego viene el vecino y le dice 4 tonterías y se lo cree. Nadie. Pero volviendo al Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 27, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces, diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Preguntándole a los ciegos, ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Es decir, Cristo les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? Porque estaba buscando a ver si dentro de ellos había fe. Aleluya. A veces a mí me gusta preguntarle a la gente en la iglesia, la gente viene por oración, y me gusta preguntarle, ¿por qué tú quieres que yo ore por ti? Y dice, no, ora por lo que tú quieras. Ahí no hay fe. ¿Me están entendiendo?
Tiene usted una enfermedad. ¿Por qué tú quieres que yo ore? Dice, bueno, ora por mí, a ver si pasa algo. ¿No lo ha escuchado usted? Ahí no hay fe. Simplemente está hueco por dentro, hay algo. No tiene fe. Aleluya. Ahora, Dios puede hacer por ti muchas cosas, pero hay una que no puede hacer por ti. Fe. Eso te toca a ti. Aleluya. Dios lo que ha tenido que hacer, lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, es suficiente hasta para tener sanidad del cuerpo. Pero ahora nos toca a nosotros creer. Creer, creer. Señor, aumenta nuestra fe. Porque nos falta fe para creer. Hay gente que tiene fe, pero muy poca fe. Hay otros que tienen mucha fe. Por ejemplo, estos ciegos. Cristo les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Conforme, y los ojos de ellos fueron abiertos, y fue conforme a su fe, se abrieron los ojos. Ellos tuvieron fe para creer que sus ojos iban a ver. Pero hay quien no tiene fe para creer que pueden ver algo. Yo os pregunto en esta mañana, ¿tiene usted fe para creer que un huevo puede volar? Hay quien me diga, no, pastor, yo cuando veo un huevo lo primero que pienso es en una tortilla. Y no saben que de un huevo sale un pollito, y de que ese huevo crece, y ahí hay dinero, hay carne, se puede multiplicar un huevo. Aleluya. Porque hay quien no lo ve. Lo que ve es el huevo. Y lo primero que piensa es que tengo hambre y por favor frían el huevo. Y no puede ver más allá. Hay quien no tiene fe para emprender un negocio privado. Y lo único que puede ver es que él se ve siempre, toda la vida, trabajando para otro. Pero él no se ve emprendiendo. Porque no lo ve. Pero hay otros que sí lo ven. Y por eso vuelan altos. Aleluya. Usted tiene que creerle a Dios, no en el nivel de fe donde está, sino ir a por más en el nombre de Jesús. Y que usted cierre sus ojos conmigo y diga, Dios mío, aumenta mi fe. No solo, Señor, tengo fe para creer en ti, sino dame fe para emprender, para hacer, para educar a mis hijos, para llevarlo hacia adelante, aleluya, y para hacer muchas cosas sobrenaturales que mi mente humana no piensa o no entiende, no comprende, pero yo tengo fe en que sucederá, aunque no vea nada. No lo veo, pero tengo fe en que sucederá. Aleluya. Y los ojos de aquellos ciegos fueron abiertos, dice la Biblia. El tercer obstáculo que puede impedir la sanación divina en una persona es la contienda. La contienda es lo mismo que el pleito, guerra, enfado, conflicto con otra persona. Yo he tenido conflicto con otras personas. Aleluya. Empezando por mi mujer. Porque para que el matrimonio sea lindo, precioso, guapísimo, tiene que haber conflicto. Porque ella no se crió conmigo. Aleluya. Pero es una de las cosas que puede frenar la sanidad divina en una persona. Una persona enferma puede que no reciba la sanidad de Dios en su cuerpo si está en conflicto fuerte, directo con otra persona. Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis es decir, a veces Dios pone la sanidad de tu cuerpo en la reconciliación con otra persona. La oración eficaz del justo puede mucho. Aleluya. Yo sé que hay gente en la iglesia difícil de perdonar, difícil de llevarme bien con ellos, pero por eso Dios lo puso en la iglesia.
y lo puso cerca de ti y lo puso de tiempo en tiempo para que te lo encuentres en la iglesia. Y a veces Dios permite que se sienta a tu lado quien se sienta, aleluya, precisamente para trabajar contigo. En el nombre de Jesús. En la tierra hay muchos tipos de iglesias. Hay iglesias donde es prohibido aplaudir. Yo he estado allí. Mi abuela era eso de ponerse de pie y estar levantando las manos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Había que estar tranquilo. Aleluya. Pero hay gente que a esa iglesia nunca iría. Hay otros que irían a otra iglesia donde hay que ponerse de pie y decirle aleluya, gloria a Dios. Hay otros que dicen, no, ahí gritan mucho, ahí no voy yo. No, entonces Dios permite que haya muchas iglesias para muchos tipos de personas. Muchas iglesias en la tierra para muchos tipos de personas. Para que luego usted le diga, no, es que yo no tenía a dónde ir. No había tanta variedad que usted podía escoger. Aleluya. Mucha variedad. Entonces, amados hermanos, tu conflicto con una persona directamente puede impedir que Dios haga algo sobre tu vida. Aleluya. Ahora escuchad esto que os voy a decir. He mencionado solo tres obstáculos que impiden la sanidad divina. Pero escuchad, porque a Dios no se puede encapsular. Y Dios es soberano y todopoderoso. Amén. Aun cuando una persona tiene estos obstáculos en su vida, tiene estos tres o tiene más de tres, Dios le puede sanar. Porque Él es Dios y nosotros somos carne. Y Dios sana a quien quiere, como quiere y cuando quiere, en el lugar que quiere y de la manera que quiere. Porque Él es Dios. Y Dios no se va a rebajar. Dios no se va a rebajar al nivel humano para estar discutiendo que si tiene obstáculos, que si no tiene obstáculos. A mí me place sanarlo y punto, y ya está. Aleluya. Yo he visto muchas veces que hermanos en la iglesia que llevan más de 5 años, 10, 15 en la iglesia y todavía no son sanados de una enfermedad. Sin embargo, viene uno de visita que todavía no ha aceptado a Cristo y dice, ay Señor, si tú me sanaras, yo vendré a la iglesia todos los días. Y Dios le sanó en el instante y nunca más vino a la iglesia. Y luego el que es fiel, sí, pero ¿cómo es posible que yo vengo y vengo y vengo y vengo? Aleluya, miren hacia acá. Es mejor entrar en los cielos que no irte al infierno con todo tu cuerpo. Entonces a ese que lo sanó y nunca regresó para darle las gracias al Señor, se llevó consigo una razón potente de que Dios es fiel, que Dios existe, de que es real. Aleluya. Y se fue. Pero la marca de la sanación de Dios está en su cuerpo, para que en el día final no tenga excusa delante de Dios. Pero aquel que sigue con la enfermedad pero fiel al Señor, no te enfades con Dios, no te amargues con el Señor. Tú estás en sus manos. Aleluya. Tú estás en sus manos. Y si le place te sana. Aleluya. Y si no está en los planes de Dios, por la razón que sea, que no sé por qué puede retrasar una sanación en ti, no pasa nada. Pero por favor no te enfades con Dios, porque hay gente que se enfada con el Señor. ¿Y por qué? Con Él lo hiciste y conmigo no. ¿Y por qué Él lo bendices económicamente y a mí no? Si yo soy más fiel que Él, yo leo la Biblia más que Él y vengo a la iglesia más que Él. ¿Y por qué a Él le va bien económicamente y a mí mal? ¿Y por qué Él tiene salud y yo no tengo? Aleluya. No te mires en el espejo de otra persona porque te puedes amargar. Mírate en el espejo de la palabra de Dios. Dios es poderoso. Aleluya. Decía un hombre de Dios llamado John Wesley, dijo que la sanidad divina
era la medicina de la iglesia primitiva. Muchos la han perdido por su incredulidad, pero otros aún la reciben por fe. Es decir, está en los planes de Dios sanar y sanar. La Biblia enseña que cosas mayores que esta que hizo el Señor haremos nosotros. Y en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 8, dices que el Señor Jesucristo es, Hebreos 3, 8, Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, Él es el mismo. Aleluya. Quiere decir que aquel que sanó en el antiguo pacto es el mismo que sana hoy. Aquel que sanó en la iglesia primitiva es el mismo que sana hoy. Los milagros que vimos de gente en el siglo pasado, servimos al mismo Dios hoy. Y ese mismo Dios hoy tiene poder para sanar cualquier enfermedad o dolencia. Pero hace falta encontrar a alguien que tenga fe para creer. Aleluya, fe para creer. En el nombre de Jesús, yo voy a hacer un llamado a sanidad. Yo quiero orar por los enfermos en el nombre de Jesús. Pero antes de orar voy a hacer exactamente lo que Cristo hacía. Primero quiero hacer un llamado a salvación. ¿Habrá alguien que quiere entregarle su vida a Cristo? Que ha visitado la iglesia muchas veces, pero no te has decantado si entregarle tu corazón a Dios o no. Esta es tu mañana de salvación. Este es tu día. Aleluya. Si hoy usted quiere reconciliarse de igual manera con el Señor, pues lo puedes hacer levantando tu mano, ahí sentado, levantando tu mano al cielo como señal de que quieres salir de este lugar salvo. Mientras toda la iglesia ora. Aleluya, aleluya. Habrá alguien, una sola persona, que quiera entregarle su corazón al Señor. Esta es tu mañana. En el nombre de Jesús. Si hay alguien que se quiere reconciliar con Dios, esta es mañana de salvación. En el nombre de Jesús. Ahora ahí, en vuestra intimidad con el Señor, repite conmigo en alta voz. Los que quieran aceptar a Cristo como Señor y Salvador o reconciliarse con el Señor, repite conmigo ahí en voz baja, en tu corazón. Dile: Señor Jesús, gracias por tocar mi vida. Hoy abro mi corazón, mi mente, todo mi ser ante ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame con tu sangre en el nombre de Jesús. Y que yo nunca me aparte de ti, Señor. Permite, Señor, que yo siempre vaya más y que no me enfríe contigo. Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada en esta tierra me separará de ti, del amor contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora este segundo llamado quiero hacerlo para aquellos que tienen sus cuerpos enfermos. Aleluya. Os pregunto en esta mañana, ¿cree usted que Dios te puede sanar? Amén. No responda, no responda. Conforme a vuestra fe será hecho. ¿Cree usted que Dios le puede sanar? Aleluya, en el nombre de Jesús. Si usted cree que Dios te puede sanar, yo voy a ungirte con aceite en el nombre de Jesús. Póngase de pie ahí donde está.